Bienvenidos a este encuentro. Hoy tendremos un taller de conservación de la voz titulado Cuidar tu voz depende de vos. El objetivo de este encuentro es poder brindar herramientas de autocuidado vocal, identificando los sistemas que hacen parte del proceso de la voz y generar recomendaciones de higiene bucal cotidiana. Este encuentro es dirigido especialmente a profesores de todas las áreas y al personal en general que por su labor deben hacer uso constante de la voz. Hoy nos va a estar acompañando Ana María Franco Bustamante, fonoaudióloga, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Tiene 14 años de experiencia dando precisamente estos talleres, charlas y en general consejos para la conservación de la voz y la audición. Así que pues, Ana, bienvenida y muchas gracias por estar acá. Hola, muy buenos días, Marisol, muchas gracias por la bienvenida. Entonces, bueno, les cuento, yo vengo trabajando con la universidad hace aproximadamente 3 años dentro del marco del programa de vigilancia epidemiológica de conservación de la voz desde el área de gestión del riesgo. Entonces, el objetivo de esta actividad precisamente es empezar a trabajar todo el tema de cuidado de la voz desde nuestra cotidianidad, desde lo que cada uno puede hacer en su día a día para tener una voz con muy buena calidad. Y por eso esta invitación es importante desde el punto de vista práctico, que todo lo que aprendamos hoy lo empecemos a aplicar en nuestro día a día laboral. Entonces, vamos a arrancar desde lo básico, que es hablando qué es la voz. Y resulta que la voz tiene una definición técnica clara y es que es un sonido producido por la vibración de las cuerdas o pliegues vocales al acercarse entre sí. O sea que este sonido se produce básicamente por una vibración de cuerdas vocales. Pero si nosotros lo hablamos más desde la emotividad y desde el sentir, pues la voz para muchas personas es la herramienta de trabajo. Y como herramienta de trabajo la debemos cuidar porque es una herramienta que se va a ir desgastando con el paso del tiempo, independiente inclusive de la actividad que cada uno realice. Porque la voz, como el resto de todos nuestros sistemas, se va a ir deteriorando con el paso del tiempo. Resulta que en la actualidad, es decir, en tiempos de pandemia, para todas las personas que están trabajando con la voz desde la docencia, se ha incrementado su uso en cuanto al tiempo, no en cuanto al volumen, es decir, no estamos hablando a la misma intensidad que hablamos en un aula de clase, pero sí estamos hablando mucho más tiempo en el día. Y esto igual implica que haya un desgaste vocal importante. Entonces es muy necesario empezar a implementar unos tiempos de descanso dentro de nuestras jornadas laborales para que la voz, para que las cuerdas vocales como tal se recuperen y evitar terminar las jornadas, el día o la semana con mucha fatiga vocal, con leve ronquera, con leve disfonía. Eso depende muy de nosotros, de cómo establezcamos el día a día, si lo puedo ir distribuyendo de manera que mis cuerdas vocales no trabajen sin parar durante todo el día. Sé que a veces es difícil, que controlar la rutina no depende 100% de nosotros, pero sí darle unos tiempos durante el día de descanso a esos pliegues vocales para que se recuperen y poder continuar con las siguientes actividades. Nosotros tenemos como recomendación es que por cada hora que una persona hable pueda descansar aproximadamente unos 10 o 15 minutos. Como yo sé que las clases no están establecidas de una hora exacta, entonces la recomendación es una vez termine su bloque de clase, tenga más o menos unos 15 minutos de descanso vocal silencioso, es decir, no me voy a poner a contestar llamadas, no voy a empezar a responder audios, me quedo en silencio haciendo otro tipo de actividades que pueden ser ya administrativas o como ya cada uno lo quiera realizar, pero sí que durante el día le demos ese espacio a esas cuerdas vocales para recuperarse.
Antes de continuar, les cuento, yo voy a estar pendiente de la casilla de preguntas y respuestas, o si quieren hacer alguna pregunta en el chat. No quiero dejar todas las preguntas para el final, porque a veces durante la presentación nos van surgiendo dudas, entonces para que podamos aprovechar las imágenes, si es con imagen, la pregunta. Bueno, entonces, resulta que para que la voz se pueda dar, necesitamos de la intervención de un montón de sistemas que juntos hacen que tengamos una buena voz. Entonces, evidentemente, necesitamos una anatomía laríngea adecuada, con una musculatura que esté funcionando de manera coordinada, que las cuerdas vocales estén en buen estado, es decir, que no tengamos presencia de patología, porque si no, evidentemente, la voz se nos va a ver alterada. Necesitamos de un buen sistema respiratorio, pero depende de nosotros que este sistema respiratorio esté funcionando de manera adecuada, es decir, que nosotros hagamos un buen proceso, que tengamos un buen tipo respiratorio y un buen modo respiratorio, que eso lo vamos a ver ahorita. Nuestro sistema de resonancia, que es toda la caja resonadora que permite que la voz se proyecte. La articulación, que es el que permite que podamos convertir ese sonido que producimos en las cuerdas vocales en habla. Y la prosodia, que es la manera en que nosotros hablamos, de manera que no sea monótono, y que aquí también juega un papel muy importante la expresión corporal, que muy probablemente en esta época no estamos haciendo mucho uso, pero que acá tenemos que pegarnos desde nuestra línea melódica para que nuestros interlocutores estén conectados y no tengamos una habla pausada y monótona. Bueno, entonces vamos a arrancar con la anatomía laríngea. No voy a entrar en muchos detalles, les voy a contar lo básico. Solamente quiero que conozcan cómo es la laringe para los que no la conocían. La que encuentran a su izquierda es la parte anterior. Si ustedes se ponen la mano en el cuello, lo que tocan básicamente es este cartílago, el cartílago tiroides, diferente de la glándula tiroides, ¿sí? Esto es lo que en el hombre se ve y conocemos como la manzana de Adán. Y en las mujeres no se evidencia tanto porque las mujeres tenemos este cartílago un poco más plano. En el hombre el ángulo está un poco más cerrado y por eso se ve mucho más. Y ya por acá, por la parte de atrás, la parte posterior, entonces acá estarían los pliegues vocales. Esto que vemos acá abajo es la tráquea, por lo tanto, como les decía ahorita, necesitamos un buen proceso respiratorio porque de la respiración va a surgir una voz potente o una voz debilitada. ¿Por qué? Porque entonces debajo de las cuerdas vocales vamos a encontrar la tráquea. Por ahí pasa todo lo que respiramos. Recuerden muy bien esto, por ahí pasa todo lo que respiramos, entonces todas las micropartículas que hay en el ambiente, o si somos fumadores, ese humo del cigarrillo me toca las cuerdas vocales y por eso es tan favorecedor del cáncer de laringe, del cáncer de cuerdas vocales y ya evidentemente pues de ahí hacia abajo toda la vía respiratoria. Acá encontramos entonces los pliegues vocales o como se conoce comúnmente como cuerdas vocales. Son dos, son únicamente dos. Son músculos. Al ser músculos, cuando nosotros estamos hablando se calientan y si estamos hablando mucho tiempo en el día se fatigan. Entonces a veces cuando terminamos la jornada laboral pensamos, ay, ¿por qué habré terminado tan cansado? Claro, es que estoy hablando todo el día. ¿Qué es lo que manifiesta ese cansancio? Las cuerdas vocales o los pliegues vocales. Es muy importante conocer cómo es esta estructura, porque de aquí surgen muchas patologías, que las vamos a ver enseguida, pues a grosso modo, pero quiero que entiendan que cuando estamos hablando, los pliegues vocales se cierran y se golpean uno con el otro, suavemente, pues no vamos a decir que es un choque permanente muy brusco, pero sí hay un choque. Y cuando estamos en reposo, es decir, cuando no estamos hablando, las cuerdas vocales están abiertas, solamente para que entre y salga el aire. Esto que vemos acá abajo,
los aros son la tráquea. En este momento entonces estaría en reposo. Voy a ir mirando un poco acá en la casilla de preguntas. Bueno, me preguntan que si el café tiene algún efecto sobre las cuerdas vocales y su fatiga. Efectivamente sí, y lo vamos a ver más profundamente ahorita más adelante. Y voy a mirar en el chat si hay alguna pregunta para ir respondiendo también. Buen día, tal vez me adelante un poco a la presentación, agradecería recomendaciones para cuidar la voz en clases prolongadas, 4 horas y usando tapabocas. Miren, esto es bien importante y esto ya lo vamos a ver con el tema del proceso respiratorio. Pues evidentemente ahorita con el uso del tapabocas nos cambia mucho el uso de la voz, hay un mayor sobreesfuerzo porque se nos bloquea la proyección vocal de alguna manera, se nos escucha menos, entonces hay que empezar a trabajar mucho el tema de capacidad pulmonar. Si tenemos una buena capacidad pulmonar, tenemos una mejor proyección vocal sin hacer tanto sobreesfuerzo laríngeo. Eso se los voy a explicar ya aquí con el proceso respiratorio. Entonces resulta que todos tenemos un tipo y un modo respiratorio. Voy a hablar primero de los tipos respiratorios. Son clavicular, costal superior, abdominal y costodiafragmático. La respiración clavicular es una respiración muy básica cuando una persona se siente muy alcanzada. Por ejemplo, cuando tenemos una crisis de asma, casi que la respiración es clavicular, la necesaria para vivir, pero necesita recuperar. En la respiración costal superior, es la que solamente se levanta al respirar la parte superior del pecho y en algunos casos inclusive hay un movimiento de hombros que es innecesario. No sé si recuerdan que de pronto les habrá pasado cuando nos enseñaban a tomar respiraciones que nos hacían levantar los brazos. En ese movimiento de levantar los brazos fuimos cambiándonos el chip de que la respiración no debía ser costal superior y ahí nos modificaron el tipo respiratorio. Casi todas las personas, mejor dicho, todas las personas al nacer tienen respiración abdominal. Si ustedes observan un bebé respirando, se le mueve el abdomen. Pero si observamos un adulto respirando, se le mueve el pecho. Modificamos su tipo respiratorio. Está tomando la respiración de la manera adecuada para vivir, pero no la necesaria para, por ejemplo, hablar. Si su trabajo es hablando, deberíamos tener respiración abdominal o costodiafragmática abdominal, es decir, una respiración completa. ¿Yo qué les recomiendo en este caso? Empezar a realizar ejercicios de respiración abdominal. ¿Cómo se puede hacer? Empecemos con lo básico, nos acostamos en la cama, nos ponemos un libro sobre el abdomen, tomamos aire, levantamos el libro, botamos el aire, el libro debe bajar. Lo que hacemos en este tipo respiratorio es abrirle espacio al pulmón para que se pueda llenar totalmente de oxígeno. Cuando yo saco el abdomen, el diafragma tiene espacio para movilizarse hacia abajo y el pulmón se llena como si fuera una bomba. La sugerencia, imagínese que dentro de su abdomen tiene una bomba de estas que inflamos en el cumpleaños, que cuando usted toma aire, esa bomba se infla, y cuando bota el aire, esa bomba se desinfla. Más o menos así podemos ir logrando el tipo respiratorio abdominal. Este tipo respiratorio me permite mejorar la potencia vocal y que la respiración apoye la salida del aire, de la voz, la salida de la voz de manera potente sin hacer tanto esfuerzo muscular, es decir, no le dejemos todo el trabajo a las cuerdas vocales. Si aprendemos a respirar, las cuerdas vocales no sufren tanto. Ahora, los modos respiratorios son nasal, bucal o mixto. Ahí está claro, nasal es que respiramos por la nariz y botamos el aire por la nariz cuando estamos en reposo. Es decir, como están ustedes en este momento que me están escuchando, deben estar tomando el aire por la nariz y botando el aire por la nariz. Que a veces pensamos que es que cuando estamos en reposo tomamos el aire por la nariz y lo botamos por la boca, así nos han enseñado mucho en procesos de meditación.
y resulta que no es así. No tomamos por la nariz y botamos por la nariz. Ahora, bucal casi que es una respiración para una persona que tiene una alteración nasal. Si sufro de alergias respiratorias y me mantengo en crisis de alergias, si estoy en un proceso gripal, si tengo cornetes hipertróficos o tabique desviado, muy probablemente mi respiración casi siempre sea bucal o sea mixta. A veces estoy respirando por la nariz y a veces estoy respirando por la boca. Y aquí es muy importante conocer que las fosas nasales se turnan para trabajar. Entonces a veces no se cierran del todo, pero a veces se cierra la derecha y estoy respirando mejor por la izquierda. Y si quieren hacemos el ejercicio. Si nos tapamos la fosa nasal derecha y respiramos, y luego la fosa nasal izquierda y respiramos, van a notar la diferencia, que hay una fosa nasal por la que está entrando más aire. No quiere decir que la otra no esté trabajando del todo, pero sí se minimiza, se cierra un poquito, se minimiza la entrada del aire. Entonces imagínense si una persona tiene el tabique desviado hacia la derecha y no le está, su fosa nasal izquierda en ese momento no está funcionando porque está trabajando la fosa nasal derecha. O sea que en ese caso, esa persona se le dificulta mucho la respiración y va a recurrir a respirar por la boca. ¿Cuál es el problema? Lo que les mencionaba ahorita, cuando respiramos por la boca, estamos inhalando todas las partículas del ambiente y estas micropartículas van y se alojan directamente en nuestra laringe, ¿sí? La boca obviamente capta mucho por toda la saliva y las mucosidades y en la faringe se alcanza también a recoger mucho, pero definitivamente quien tiene el filtro para no dejar ingresar todas estas micropartículas es la nariz. La nariz es el órgano que se hizo para respirar. Mixto, entonces es cuando uso las dos, porque necesito a veces ayuda de respiración bucal, pero definitivamente la mejor es la nasal. Bueno, vamos a ir viendo por acá las preguntas. Bueno, algunos ejercicios específicos para ayudar a cuidar nuestra voz. Les recomiendo inicialmente para el proceso respiratorio buscar ejercicios de respiración para yoga. En la técnica de yoga se hace un proceso respiratorio completo. No les estoy diciendo que se vayan a hacer yoga a menos que les guste, pero sí hacer los ejercicios de respiración. Son muy, muy buenos, se los recomiendo. Me preguntan si es correcto también como cuerdas bucales. No, solamente son vocales. Bucales sería de la boca y vocales estamos hablando directamente de laringe. Bueno, con respecto a bebidas calientes y bebidas frías, ahorita vamos a hablar de los hábitos de higiene vocal en el día a día. Dice cuerdas vocales verdaderas porque nosotros tenemos aparte otros dos músculos que hacen una similitud a unas cuerdas vocales falsas, pero realmente no tienen ningún tipo de función dentro de la producción sonora. Pero anatómicamente, como están por debajo de las cuerdas vocales, pues que producen sonido, entonces se les puso ese nombre. ¿Cómo aclarar la voz cuando se siente carraspera? Mira que es muy importante. Cuando tenemos carraspera, es muy probable que hay una irritación de la mucosa laríngea. Y esa irritación puede estar asociada a los hábitos que tenemos en el día a día o a que tuvimos una jornada muy compleja a nivel de uso de voz. Entonces, en este caso, es muy importante garantizar, primero, la hidratación. Durante toda la jornada laboral hay que garantizar la hidratación, con eso disminuimos la carraspera. Y les voy a dar de una vez una recomendación que iba a hablar ahorita, pero aprovechemos la pregunta y es el uso de gelatina sin sabor. La gelatina sin sabor es un lubricante natural que aporta colágeno y regenera la mucosa laríngea. Si estamos con mucha sensación de carraspera, entonces les recomiendo estar tomando agua con gelatina sin sabor. El agua debe ser siempre alcalina. Ahorita lo vamos a ver más a profundidad. Las recomendaciones para reflujo gastroesofágico también están asociadas a los hábitos que tenemos en el día a día.
les cuento que en este momento están muy disparadas las patologías gástricas, tanto gastritis como reflujo gastroesofágico, asociadas a, uno, malos hábitos en nuestra alimentación, o ni siquiera en la alimentación, sino como comportamentales frente a la alimentación. Comer en exceso, comer a destiempo, comer y acostarse. Y lo otro es que el estrés que nos ha generado la pandemia ha incrementado muchísimo las patologías, esta patología como tal, el reflujo gastroesofágico. Entonces, importante empezar a establecer unos tiempos de alimentación. Si yo ya tengo un reflujo gástrico, yo ya sé que lo estoy sufriendo, me tengo que medicar, porque el reflujo gástrico por sí solo, si está muy severo, es muy difícil de controlar. Si apenas me está empezando, tengo episodios eventuales, entonces en estos casos voy a tratar de controlar mi proceso de alimentación. En este caso, por ejemplo, hacer una siesta después de comer me puede empezar a favorecer la aparición de reflujo gástrico. Entonces, si yo todas las tardes estoy durmiendo después de almorzar, probablemente eso me esté generando un reflujo. Para estos casos voy a utilizar una posición semi-inclinada para poder dormir tranquila o tranquilo y que no me esté dando el reflujo. Bueno, entonces ahorita les hablaba cómo era el proceso respiratorio. En la inhalación se debe dar la expansión abdominal. Aquí podemos ver cómo desciende el diafragma y esto permite que el pulmón se llene de oxígeno como una bomba. Y en la exhalación el abdomen entra, el diafragma vuelve a su punto y el pulmón logra expulsar todo el aire. Cuando yo logro hacer este proceso dentro de mi proceso vocal, dentro de las clases, mejoro la potencia de la voz y minimizo el esfuerzo laríngeo. Bueno, ahorita les hablaba del sistema de resonancia como el que permitía que la voz se pudiera proyectar, es decir, que la voz salga de nosotros. Tenemos una caja resonadora que básicamente es la cara y la cabeza como tal, pero en la cara inclusive nosotros le llamamos la máscara de resonancia. Si todos en este momento hacemos una M prolongada y nos ponemos la mano sobre la cabeza, debemos estar sintiendo una vibración. Lo mismo si me pongo las manos al lado y lado de la nariz. Lo mismo si me pongo una mano en la frente. Lo mismo si me pongo las manos en el pecho. Todo este sistema de resonancia permite que nuestra voz salga y se proyecte. Cuando yo siento más vibración en un lado que otro, de todos los que les mencioné, es porque ese resonador es el que tengo más desarrollado. Ahora, ¿para qué también sirve el sistema de resonancia? Nosotros nos parecemos a nuestras familias, anatómicamente hablando. El sistema de resonancia es de los que permite dar una característica vocal individualizada, es decir, el timbre. Nos parecemos en las familias y los timbres se tienden a parecer en las familias. Ahorita vamos a hablar un poco de esas cualidades más profundamente, pero quiero que identifiquen que de acá también sale el timbre de nuestra voz. El sistema articulatorio, no voy a profundizar mucho acá, solamente les voy a contar que el sistema articulatorio tiene unas estructuras que son activas y unas que son pasivas. Las estructuras activas son las que se pueden mover. Entonces yo puedo mover la lengua, puedo mover los labios, puedo mover el paladar blando, o el paladar blando se mueve en la medida en que vamos hablando. Si no saben cuál es, si ponemos la lengua detrás de los dientes superiores, la punta, y lo tiramos hacia atrás, vamos a sentir que llegamos a un punto que es blandito. Ese punto ahí arranca nuestro velo del paladar o paladar blando. Y se mueve en algunas estructuras donde se necesita hacer cierre vocal, para la pronunciación de algunos fonemas. Por ejemplo, la G, para yo pronunciar la G, necesito que ese paladar se cierre un poquito y me disminuya la salida de aire.
Las estructuras pasivas son los dientes, el paladar duro y la faringe son estructuras que no se mueven, pero que sirven de apoyo a las estructuras activas. Y acá enmarcamos todo nuestro sistema de habla. Entonces, de este sistema depende todo nuestro sistema de habla, todos los fonemas que pronunciamos están acá. Las cualidades de la voz, que era lo que les decía ahorita, partamos de entonces del timbre, que tiene que ver con nuestro sistema de resonancia y con las características individuales que tenemos en cuerdas vocales. Entonces depende del grosor, del tamaño, surge nuestro timbre. El timbre de la voz es el que permite identificarnos de manera individual. Cada uno de nosotros tiene un timbre que nunca va a ser igual a otro. Esto es como la huella dactilar de la voz. De acá sacamos los espectros vocales y podemos identificar que una persona es diferente a otra. Por eso hay en la fiscalía, por ejemplo, hay fonoaudiología forense identificando voces, porque la voz es como una huella dactilar. Entonces, el timbre puede tenerlo cualquier persona, pero también cualquier objeto o por ejemplo, los animales tienen un timbre característico. Si pasa un avión por nuestra casa, entonces sabemos que está sonando un avión. Si pasa un carro, sé que es un carro. Eso que estoy identificando ahí es un timbre. El tono es la característica de agudo o grave. La mayoría de las mujeres tenemos tonos agudos, la mayoría de los hombres tienen tonos graves. No es una condición individualizada, pero es una característica general. Puede que las mujeres tengan tonos graves eventualmente y que los hombres tengan tonos agudos eventualmente. Inclusive desde el apoyo terapéutico hay hombres que van porque quieren mejorar su tono vocal o lo quieren cambiar a que sea más grave y mujeres a que sea más agudo. La intensidad es el volumen. Cada uno de nosotros tiene un volumen determinado, tanto superior, es decir, hasta dónde puedo hablar duro sin hacer un sobreesfuerzo laríngeo. Si ya estoy sobreesforzando es que estoy gritando. Si estoy gritando, estoy lastimando mis pliegues vocales. Pero si estoy en mi intensidad máxima y yo me siento cómodo, no estoy lastimando mis pliegues vocales. Esa es la diferencia entre hablar muy duro y gritar. Y acá es bien importante algo, y es que cuando un docente se acostumbra a hablar duro porque su cotidianidad es hablando duro, mejora su potencia vocal, y cuando ya le toca hablar pasito se le dificulta. No sé si les habrá pasado, supongo que algunos sí, que ahorita en la pandemia se sentaban frente al computador a dar clase y hablaban como si estuvieran en el salón de clase. Eso eso ya es una costumbre, ¿sí? Nuestro cerebro ya tiene interiorizado que cuando es clase es voz alta y independientemente de dónde esté. Entonces, en estos casos hay que hacer un trabajo de conciencia en el que yo sé que le estoy hablando a un computador, debemos aprovechar para no castigar tanto la laringe en este aspecto, y si no necesito hablar duro, pues es mejor no hacerlo, y así conservo un poco mejor la voz y me fatigo mucho menos. La duración es cuánto tiempo puedo durar produciendo un sonido con una sola respiración. Entonces esto nos ayuda a identificar cómo estamos de capacidad pulmonar. Les doy un ejercicio para que identifiquen cómo está su capacidad pulmonar. Tomar una respiración profunda y tratar de retener el aire la mayor cantidad de tiempo que pueda. Hacer el ejercicio y medir en tiempo real cuánto se demoró. Y si se demoró menos de 20 segundos, quiere decir que su capacidad pulmonar está bajita. Pero si se demora más de los 20 segundos, entonces quiere decir que tiene buena capacidad pulmonar y que por lo tanto su voz puede salir de una manera potente con la realización, obviamente, de muy buenos ejercicios respiratorios. Bueno, me preguntan acá que si hay alguna opción vegana para la gelatina y que tenga el mismo efecto en la voz. Mira, el tema de
de si vegano o no, no lo he investigado. Tengo que ponerme en la tarea. No sé si el agar-agar tiene colágeno, porque es que acá el punto es poder utilizar algo que me genere colágeno en los pliegues vocales, en la mucosa. Entonces, toca consultarlo. En este momento no te sé dar esa respuesta. Bueno, he escuchado que se recomiendan más las bebidas calientes que las frías. Y bueno, ya vamos a hablar un poco sobre bebidas calientes y frías. ¿La fuerza de la voz es siempre voluntaria o el aire ayuda? Claro que el aire ayuda, totalmente. Miren, es tan sencillo como esto. Si yo les digo en este momento, vamos todos a pegar un grito, les aseguro que lo primero que vamos a hacer para pegar ese grito es tomar aire. Y si estoy tomando mucho aire, ¿qué quiere decir? Que necesito esa potencia aérea para poder gritar y si no, no lo voy a poder hacer. Entonces ahí creo que esa respuesta queda bastante clara. La voz depende de un buen proceso respiratorio y ese proceso respiratorio depende de cómo tenga mi capacidad pulmonar para poder proyectar. Si mi proceso respiratorio está no está muy entrenado y se me dificulta mucho, evidentemente mi potencia vocal se va a ver muy afectada. Bueno, y entramos al chat a mirar las preguntas. Bueno, acá nos dicen que el agua de la linaza podría ser una opción vegana. Sí, creo que sí, el agua de linaza también. Inclusive el agua de chía también podría ser una buena opción. Creo que ya ahí estamos al día con las preguntas. Porque hay una sensación de mareo cuando se hace el ejercicio de inhalación y exhalación inflando la... Bueno, esa es bien importante. Es normal sentir leves mareos cuando estamos haciendo ejercicios respiratorios profundos, porque no estamos acostumbrados a ingresar esa cantidad de oxígeno a nuestro organismo. Entonces él reacciona con un leve mareo, pero en la medida en que vamos haciendo la práctica de estos ejercicios, esos mareos desaparecen. Listo, no se preocupen que eso es normal al principio. Hablar muy ligero quita la capacidad de vocalización o hablar muy lento es mejor. Eso es relativo. Nosotros hablamos muy rápido o muy lento, casi que de manera cultural, ¿sí? Entonces, si nosotros nos vamos por zonas del país, ustedes pueden identificar que hay unas zonas donde se habla más rápido, otras donde se habla más lento, y también cómo nos enseñaron en la casa. Entonces, eso es relativo, que si nos quita la capacidad respiratoria, no, de vocalización, no. Depende mucho de nosotros cómo ejercitamos esa parte de vocalización. Pienso que altera más a nivel respiratorio y que adicional a eso, si tenemos tapabocas y estamos hablando muy rápido, la gente no nos va a entender. Entonces acá sí toca tratar de estar hablando un poco más despacio sin decir que nos vamos a ir a una bradilalia, pues que vamos a hablar súper lento, no. Pero que la gente nos pueda entender. ¿De qué se deriva la tensión fonatoria en sí? ¿Qué es esa tensión? Bueno, resulta que cuando nosotros estamos muy estresados, lo primero que se nos tensiona en el organismo o en el cuerpo son los músculos de cuello y músculos de espalda, ¿cierto? Entonces, si estos músculos están muy tensionados, a nivel interno de la laringe también va a haber mucha tensión. Esa sería la primera parte. Hay mucha tensión a nivel de músculos de laringe, incluyendo cuerdas vocales. ¿Por qué? Porque las cuerdas vocales son unos músculos. Entonces, esa sería la primera. Ahora, con respecto a la forma en la que hablo, la voz está 100% ligada a la emocionalidad. Si yo estoy muy asustado, si estoy muy nervioso,
y tengo que hablar, en ese momento mi voz no me va a responder de manera adecuada. No sé si les ha pasado en el pánico escénico, por ejemplo, se tienen que enfrentar a un público, ya sea presencial o no presencial, pero les da susto, entonces los pliegues vocales reaccionan y ahí se genera una tensión fonatoria. Entonces depende mucho de cómo lo manejemos nosotros a nivel de relajación, a nivel de tranquilidad. De todas formas, yo también recomiendo mucho realizar ejercicios externos, movimientos de hombros, movimientos de cuello, masajes. Todo esto ayuda a distensionar un poco toda la musculatura externa y por consiguiente la musculatura interna se beneficia mucho. Consejos para manejar los cambios climáticos o cuando se cambia de ciudad o país. Bueno, a frío es muy importante tener siempre con qué cubrirnos nariz y boca. Uno los ve muy lindos por ahí con las bufandas en el cuello, ahí eso va de adorno, porque estoy protegiendo el cuello, pero ¿por dónde está entrando el aire frío? Por donde estoy respirando. Entonces, si yo me pongo una bufanda para protegerme del frío, tiene que ser cubriendo nariz y boca. Si yo estoy trabajando en un aula donde tengo aire acondicionado y vengo de la calle y está haciendo más calor, lo mismo, debo cubrirme nariz y boca mientras me acoplo un poco a ese ambiente frío. Y antes de salir a ese espacio caliente nuevamente, lo ideal es no hacerlo de golpe, sino tratar de aclimatarme un poco, ya sea en la entrada del lugar donde estoy o si puedo, tengo la posibilidad de apagar el aire antes, apago el aire, abro la puerta y me voy aclimatando un poco y así no hago un contraste de temperatura tan fuerte. ¿Cómo evitar los malos ejercicios respiratorios o vocales que generan daños en nuestra fonación? Mira, la primera forma de evitarlos es haciendo ejercicios recomendados por un profesional. Es decir, no es que voy a buscar en internet por decir técnica vocal y me apareció un documento y yo los empecé a hacer de manera voluntaria porque así me apareció la información, sino que me documento mejor si tengo la posibilidad de preguntarle a un profesional o si busco directamente videos específicos de un profesional que esté haciéndolos y que yo los pueda imitar. Pero así por voluntad propia no, porque sí nos podemos hacer un daño. Cuando tenemos la garganta inflamada, ¿qué nos recomiendas? Lo que pasa es que una garganta inflamada me está hablando básicamente de una patología, ¿sí? Tengo una laringitis o tengo una faringitis. Si eso es así, necesito medicar, ¿cierto? Necesito primero el acompañamiento médico, estar hidratando de manera constante, tener mucho reposo vocal. El reposo vocal, recuerden, es silencioso y hacer algunos ejercicios de relajación musculatura externa y relajación de pliegues vocales, que es a nivel interno. Bueno, voy a continuar con la presentación y ahorita seguimos con las preguntas. ¿Listo? Vamos entonces con la laringitis. Vamos a hablar un poco de patologías. La laringitis es una inflamación, ¿cierto? Aquí podemos ver en la imagen que es una laringe que está totalmente enrojecida, está muy inflamada. Puede ser aguda, es decir, me dio una laringitis y en unos días se me quita, pero también puede ser crónica. ¿Qué me puede generar una laringitis crónica? Un reflujo gastroesofágico. Si saben que el reflujo son los ácidos que están en el estómago, se suben por el esófago hasta la laringe y vuelven a bajar. Esos ácidos al subir queman el esófago y queman la laringe. Entonces, por eso les decía, es muy importante hacer el control médico primero. Una vez hecho este control médico, voy acompañando de todo ese proceso de alimentación. Si apenas estoy presentando eventualmente crisis de reflujo, voy a mirar si es que hay algún alimento que estoy consumiendo con frecuencia que me lo está generando, o si es que estoy muy estresado, entonces ¿qué puedo hacer para minimizar ese estrés y controlar un poco ese síntoma de reflujo? Y así disminuye la laringitis.
Obviamente también puede ser simplemente me dio porque fue viral o porque tuve una sobreexposición vocal, me duró máximo una semana, se me quitó y no me volvió a dar en muchos meses. Pero ya cuando yo estoy sufriendo de 4 y 5 veces al año en laringitis, ahí ya sí es algo que tenemos que manejar desde terapia. Bueno, los nódulos, yo creo que los nódulos son una de las patologías más comunes en las cuerdas vocales y más comunes en los docentes. Son unos quistes benignos que aparecen uno frente al otro, casi siempre bilaterales. Y lo que hacen es que generan una serie de síntomas como una leve ronquera, a veces una disfonía marcada, la voz se siente entrecortada y una debilidad de la voz, que es lo que conocemos como disminución en la escala tonal. Hay mucha fatiga, la persona cuando lleva un tiempo hablando ya la voz se le puede perder y volverse una afonía. ¿Cuál es la recomendación? O primero la causa. Son a veces cuando gritamos mucho o a veces cuando estamos hablando mucho en el día y no estamos teniendo un buen proceso vocal, nos puede generar unos nódulos. El tratamiento es inicialmente con terapia de la voz, porque en terapia lo que buscamos es disminuir el tamaño de esas callosidades y tratar de evitar al máximo la cirugía. Cuando no se logra disminuir el tamaño suficiente, entonces sí toca entrar a cirugía y en la cirugía lo que hacen es que los cortan. ¿Por qué no nos gusta llegar a la cirugía? Porque cuando tocan las cuerdas vocales en una cirugía es probable que la voz cambie un poco. No es siempre, pero sí puede suceder. La voz no vuelve a ser la misma. Y como les decía ahorita, la voz está ligada a la emocionalidad. Yo me identifico con una voz, pero ya cuando mi voz cambia, entonces puedo entrar en un proceso depresivo. Y ahí ya nos tocaría hacer un acompañamiento psicológico y hacer pues como un tratamiento multidisciplinario, pero nunca queremos llegar a una cirugía de cuerdas vocales. Los pólipos normalmente aparece uno, casi siempre es unilateral. También son unos quistes benignos, no son cáncer. El tratamiento, los síntomas son similares a los de los nódulos, por eso siempre se debe identificar desde el examen, la nasofibrolaringoscopia, para poder identificar cuál es un pólipo o es un nódulo y cuál es la causa, porque una de las principales causas de los pólipos es el reflujo gastroesofágico. Entonces, si estoy sufriendo de reflujo y no lo he controlado, a largo plazo puedo presentar unos pólipos. A veces no le prestamos mucha atención a estas cosas y es muy importante poder tener un diagnóstico diferencial para saber cuál es el tratamiento adecuado. Igual, si se necesita acá la cirugía se hace, pero lo ideal es disminuir el tamaño con la terapia. Las úlceras de contacto son unas heridas que se abren en las cuerdas vocales, casi siempre se abren una frente a la otra. Son muy dolorosas, son extremadamente dolorosas. Cuando pegamos un grito, por ejemplo, y nos quedó doliendo mucho, pude haber abierto un vasito sanguíneo y ese vasito se me abre tanto que eso se me vuelve una herida. ¿Qué genera? Dificultad para la deglución, dificultad para hablar. Acá en este caso a esta persona nos toca mandarla para su casa, que esté en absoluto silencio hasta que esas heridas se puedan cerrar. El tratamiento obviamente es con medicamentos, hay mucho dolor y hay una afonía. Si habla, pues evidentemente le va a doler mucho porque acuérdense que los pliegues vocales se chocan uno con otro. La disfonía psicógena o disfonía psicológica es una alteración en la voz donde no existe ninguna lesión de laringe, es decir, la laringe está perfecta, no hay nódulos, no hay pólipos, no hay laringitis, no hay nada, está perfecta, pero la persona tiene problemas en su casa, tiene problemas en su trabajo, está muy estresada. ¿Dónde va a somatizar? Donde más, el órgano que más utiliza, que en este caso sería la laringe, cuando estamos hablando pues de un profesional de la voz.
El tratamiento multidisciplinario, tengo que llevarlo a psicología porque definitivamente no hay alteración anatómica, pero tengo que hacerle terapia de voz porque para la persona hay una alteración de su voz. ¿Cómo la voy a corregir? Con terapia. Y el cáncer. El cáncer, formado en su gran mayoría de veces por el consumo de alcohol y de cigarrillo excesivamente, también puede ser hereditario. Lo sabemos que el cáncer puede ser hereditario, pero pues hay otras causas externas, entonces depende mucho también de nuestros hábitos. En este caso, cuando el cáncer está ya muy grande, a veces toca hacer una laringectomía, que es sacar la laringe, porque ya en este caso, por ejemplo, esas cuerdas vocales no van a estar funcionales. Bueno, esto con respecto a las patologías. Vamos a abrir nuevamente espacio de preguntas. Aclarar la voz cada que empiezo a hablar. ¿Cómo puedo mejorar? Bueno, es muy común que cuando vamos a empezar a hablar o durante el tiempo de habla ya, no solo antes, sino durante, tendemos a carraspear mucho, que es lo que tú dices, aclarar la voz. El carraspeo es un choque de cuerdas vocales. Ese choque de cuerdas vocales nos puede generar una patología, ¿cierto? Entonces lo ideal es estar tomando agua de manera constante. Y en vez de, si estoy ya necesitando con mucha urgencia aclarar, entonces en vez de estar carraspeando voy a toser. ¿De qué implicaciones tiene dar clases con tapabocas, por ejemplo, los docentes que actualmente trabajan bajo el modelo de alternancia? Bueno, entonces, como les decía ahorita, el tapabocas evidentemente nos está limitando mucho la proyección vocal porque el tapabocas primero nos dificulta la respiración y segundo nos dificulta que nos estén entendiendo. Entonces sí hay muchas incidencias. Es muy importante trabajar ejercicios respiratorios para mejorar la proyección vocal. Tener una proyección vocal potente depende de los ejercicios que hagamos a nivel respiratorio. O si ya cada uno sabe que tiene una voz potente. Si ya yo sé que tengo una voz potente y que no me va a dificultar en el momento de dar la clase, maravilloso. Y si no, entonces sí me toca estar trabajando mucho ese proceso respiratorio. Si la persona que presenta tensión fonatoria lleva 9 años como docente, ¿qué pudo ocasionarle esa tensión, teniendo en cuenta que ya no siente el pánico escénico del que hablas? Mira, eso puede estar asociado básicamente a hábitos. La tensión fonatoria puede estar dentro del marco de todo nuestro día a día. Es decir, si la persona está estresada, entonces su musculatura externa puede estar tensionada. También tiene que ver como en los hábitos del sueño, si estoy durmiendo en una posición inadecuada, si estoy trabajando frente al computador en una buena posición, también puede haber una tensión muscular fonatoria. Básicamente pienso que está relacionado a musculatura externa que interviene en producción de la voz, desde la mitad de la espalda hacia arriba, el cuello y los hombros. Toda esa musculatura interviene en la producción vocal. Entonces, si hay malos hábitos posturales, puede generar una tensión fonatoria. Lo amargo o lo dulce, ¿qué tanto afecta? Ya lo vamos a hablar. Buenos días, las clases las dicto en un lugar en el cual hace calor y necesito un ventilador al lado. ¿Esto puede afectar la voz? Sí. Sí, el ventilador debe estar siempre muy limpio. Ustedes saben que los ventiladores acumulan mucho polvo. Si yo lo estoy poniendo frente a mi cara y no lo estoy limpiando constantemente, ese polvo me lo estoy tragando. Entonces, yo entiendo que por algunas zonas es necesario estar usando ventiladores o aires acondicionados, pero mantenerlos pues como en unas condiciones que no me generen mayor problema si estoy inhalando pues como esas partículas. Y tratar de tenerlo como
como no constante, o sea, no todo el tiempo, lo voy como poniendo por raticos. ¿Cómo logra uno solicitar la cita con fonoaudiólogo en la EPS? Porque yo sé que lo necesito, pero cuando me dan la cita el médico general me dice que no encuentra. Bueno, Camilo, lo que pasa es que esta situación es relativa. Tienes que tener como un historial del por qué estás consultando. Si estás presentando muchos problemas de la voz, y tú ya tienes el historial y el médico te dice que no, yo te recomiendo que cojas tu historia clínica con todas las veces que has ido a consultar por esta situación y le digas que ya llevas muchas consultas por la misma situación, que necesitas la remisión a fonoaudiología. De hecho, es posible que no necesites directamente un fonoaudiólogo para empezar, sino que puede ser que necesitas un otorrino porque estás presentando ciertas dificultades anatómicas. Entonces, la sugerencia sería esa, coger como todo tu historial clínico y partir de ahí. Es bueno tomar agua mientras se habla y se tiene todo, sería conveniente darle la palabra al auditorio para descansar. Mira, eso es fundamental, fundamental. El agua debe ser permanente. Ya lo vamos a ver cómo, pero el agua debe ser permanente y debe ser alcalina. Y conveniente darle la palabra al auditorio, totalmente de acuerdo. Eso era lo que se hacía inicialmente pues en los aulas de clase, que de hecho ahorita es muy común que dentro de, yo manejo unos procesos del programa de vigilancia, de pronto inclusive aquí hay personas con las que ya nos hemos visto y los hemos evaluado, y una situación en común de la mayoría de las personas que yo he evaluado durante toda esta pandemia es, se me aumentó el uso de la voz porque los estudiantes no participan en clase y por lo tanto yo debo dar toda la clase hablando sin parar. Algunos han generado algunas estrategias en las que hacen unas pausas de unos 15 minutos a la mitad del bloque de clase para que se desconecten, la persona poder descansar un poco de la voz y continuar, porque es muy agotador, es demasiado, demasiado agotador. Otros han establecido tiempos de actividades de exposiciones, donde los estudiantes se tienen que conectar y exponer para poder descansar la voz del docente, porque si no es muy, muy complejo. ¿Cómo los trastornos del sueño afectan la voz o pueden generar estas patologías? Bueno, entonces, una persona que no tenga un tiempo de reposo adecuado de sueño puede presentar problemas vocales precisamente por esa falta de descanso como tal. Entonces el hecho de no descansar puede generar mucho estrés y el estrés puede generar problemas de voz. La posición en la que dormimos también influye mucho en que tengamos una buena voz. Si estamos durmiendo, ¿a qué me refiero? A que me despierto con mucho dolor en el cuello, siento la tensión muscular. Ese tipo de situaciones me puede generar problemas vocales. Si estoy trasnochando mucho y estoy en un espacio abierto, en la madrugada hace demasiado frío, estoy inhalando ese aire frío. Cuando uno está acostado pues y está descansando en su ambiente, no, pues va a estar como más cálido, no se va a sentir tan frío. Eso también influye mucho. Bueno, vamos a hablar ahora entonces sobre los hábitos de higiene vocal. A mí esta parte me parece súper interesante y me parece muy, muy asociada a los hábitos del día a día. Casi que las personas que están enmarcadas en estos hábitos inadecuados siempre tienen problemas de la voz. También lo he podido identificar en las evaluaciones que hago día a día con los docentes. Cuando sé que tienen malos hábitos, hay mucha sintomatología de voz. Entonces vamos a empezar hablando de la cafeína. Resulta que las bebidas con cafeína tienen un efecto diurético sobre las mucosas, es decir, resecan la mucosa laríngea. Si estoy tomando café
y posterior me voy a dar una clase o me voy a dirigir una reunión, en ese tiempo esa cafeína está haciendo el efecto de deshidratación de la mucosa. Y si a eso le sumo que no estoy consumiendo suficiente agua durante la jornada laboral, evidentemente mi laringe no está preparada para hacer una proyección vocal importante y voy a empezar a presentar síntomas: carraspera, tos, sequedad, ardor, siento que se me atravesó algo en la garganta y no supe qué era. Resulta que es eso, es una manifestación de la mucosa laríngea diciéndote que está reseca, te está pidiendo agua a gritos. Coca-Cola, Pepsi, bebidas energizantes, el café, incluyendo el café con leche. A veces pensamos que, es que yo me tomo solo un cafecito y es con leche. La leche es productora de flema por excelencia. Y si a eso le sumo el café, entonces la deshidratación más la producción de mucosa es una incomodidad total mientras tengamos que hablar. Siempre antes de hablar, en un tiempo prolongado, voy a estar preparándome consumiendo agua. Si me voy a tomar un café, tratar de que después de ese café voy a estar tomando agua a sorbos. ¿Para qué? Para generar una rehidratación. Sin decir que se genera la suficiente o que equilibra adecuadamente, pero al menos estoy haciendo algo para generarle lubricación a esa mucosa laríngea. Las bebidas frías y calientes. Ahorita hicieron esta pregunta. Bueno, entonces si estamos hablando, como les dije al principio, cuando estamos hablando las cuerdas vocales se calientan. Si estoy tomando una bebida fría, las cuerdas vocales se van a contraer. Le estoy generando un contraste de temperatura. Cuando nosotros metemos una carne en el congelador o un pollo, esa carne se va a compactar, ¿cierto? Porque está muy fría. Y cuando yo la saco a la temperatura ambiente, vuelve y se expande. Lo mismo pasa con las cuerdas vocales. Si estamos hablando, están calientes, están dilatadas. Y si tomamos algo frío, se van a contraer. Entonces ese es el proceso de contracción y dilatación durante toda la jornada laboral, lo que genera fatiga vocal, ronquera, disfonía o debilidad de la voz al finalizar la jornada laboral o al finalizar la semana cuando yo tengo estos hábitos constantes. Entonces, siempre que esté hablando, las bebidas que estoy tomando deben ser al clima para no generar ningún tipo de contraste de temperatura. Los alimentos muy condimentados, los que son muy picantes o los condimentos en general, cuando es en exceso, me pueden irritar la mucosa laríngea. Entonces, lo ideal es que si los voy a consumir, estar siempre consumiendo agua posterior, pero tratar de que no se consuman en exceso y que si es un alimento picante, tratar de que no sea antes de un uso de voz prolongado. Es decir, si sé que me voy a ir a dar clase, trato de no consumir un alimento picante antes. ¿Para qué? Para no generarle molestias a mi laringe. El cigarrillo, como les decía ahorita, el cigarrillo tiene, ese humo toca las cuerdas vocales y pasa por ahí hacia el pulmón. Entonces es el primer agente de cáncer de pulmón, pero también favorece el cáncer de laringe. Las mentas, miren que pasa algo con las mentas y es muy curioso. La industria farmacéutica nos vende productos mentolados para cuidar la voz, pero la menta no es buena para la voz. Entonces nos venden la idea y nos mejoramos momentáneamente, realmente es funcional, pero en el momento. Pero como yo no estoy solucionando el problema, entonces me lo va a agrandar. Les doy un ejemplo. Tengo una leve disfonía. Me consumo una menta, un producto mentolado de farmacia, de estos que tienen componentes anestésicos, por ejemplo, meucaína. Me la consumí, me fui, di clase, me sentí bien, se me pasó el efecto de la meucaína, estoy sin voz. ¿Qué pasó? Que se me pasó el efecto, como no estoy solucionando el problema porque tengo una laringitis, por ejemplo,
No estoy consumiendo antibiótico, no estoy consumiendo analgésico, no estoy consumiendo antiinflamatorio. Entonces, no estoy solucionando el problema. Es un efecto momentáneo, como estuve proyectando la voz, terminé disfónico o afónico, el problema está mucho más grande, más difícil de solucionar. Entonces, lo ideal, la menta como tal lo que hace es que reseca la mucosa laríngea. Entonces, sí, tiene un efecto momentáneo de bienestar, pero recuerden eso, es momentáneo, se va a pasar. Vamos a hablar ahora del agua. Esto sí se los he mencionado casi que desde que empezamos. La hidratación tiene que ser permanente durante toda la jornada laboral. Casi que les voy a recomendar, independientemente de si estamos hablando o no. Hay que garantizar que la mucosa laríngea esté hidratada y lubricada. Estar tomando agua a sorbos al clima, cada 10 o 15 minutos, 2 o 3 sorbos, 2 o 3 sorbos. Es que si yo tomo mucha agua me dan muchas ganas de ir al baño. Les cuento que cuando yo tomo el agua a sorbos, y no me estoy tomando un montón de vasos al día, puede ser una sola botellita, y la dosifico durante toda la jornada laboral y con eso estoy garantizando la lubricación laríngea y la hidratación. Si ustedes hacen el ejercicio, la mayoría que de pronto está todavía trabajando desde la casa y los que están trabajando en alternancia o los que ya arrancaron presencialidad, llévese su botellita, póngala al lado de su computador o llévesela para el salón y cada 10 o 15 minutos, cada 10 o 15 minutos, van a notar la diferencia. Lo hacen una semana y a la semana siguiente ya no se les olvida, se los puedo asegurar. El agua debe ser al clima, sin gas. Las bebidas carbonatadas en general irritan la mucosa laríngea. ¿Qué son bebidas carbonatadas? Las gaseosas. Entonces, al clima, sin gas, sin sabor. No puedo comprar que el agua de maracuyá o que el agua que tenga limón. Los cítricos son irritantes de la mucosa laríngea, no quiere decir que no los puedan consumir, sino que hay que saber en qué momentos consumirlos, pero si es el agua que voy a llevar para hidratar mi laringe, no llevo agua con sabor, no le puedo echar un saborizante, es decir, ahí le voy a echar este sobrecito de té o este sobrecito de frutiño, no. Sin gas, sin sabor, ya se me olvidaron. Voy a ir mirando un poquito las preguntas que hay varias. Entonces dicen, ¿cuál es la mejor manera de hacer calentamiento de voz antes de una locución o actuación? Gracias. Bueno, lo que pasa es que para esto sí es bueno uno tener como una asesoría y hacerlo con una buena técnica, porque si lo hacemos sin asesoría puede que hagamos mal los ejercicios. Los que de pronto están tomando apuntes, les recomiendo buscar en internet. Hay un bucólogo chileno que se llama Marco Guzmán. Él es un especialista netamente en la voz. Les recomiendo que lo busquen y que busquen los ejercicios que él tiene, son muy buenos, son fáciles, están muy bien guiados, entonces creo que con él pueden encontrar algunas herramientas importantes para aprender a hacer ejercicios de vocalización. Las pastillas Vic ayudan a suavizar la voz, pueden ser más perjudiciales como las mentas que mencionas. Mira, es exactamente lo mismo. Las pastillas Vic, la mebucaína, el Noraver, todos estos productos mentolados tienen el mismo efecto. Un efecto momentáneo, te sientes bien un ratico y ya después tu problema está incrementado. ¿Tomar agua adicionando jengibre o miel tiene beneficios o perjuicios? Bueno, entonces el jengibre es picante. Yo que recomiendo con respecto a los tratamientos caseros, si usted se siente bien, si siente que no le está haciendo ningún efecto negativo, no habría ningún problema. Yo personalmente no recomiendo mucho el uso del jengibre, pero el de la miel sí. Entonces el agua solita y con gelatina sin sabor. La miel puede ser para expectorar, es decir, si estoy con muchas flemas y siento que estoy como muy congestionado, entonces puedo usar miel con un poquito de limón
y media copa, no media botella, media copa de ron. Eso lo caliento un poquito y en las noches lo puedo consumir. Eso me va a ayudar a expectorar y a no sentirme tan congestionado. Cuando un profesor se tiene varias clases en el mismo día, ¿qué es más recomendable? ¿Realizar ejercicios o mantenerse en silencio entre las clases? Pues mira, yo sinceramente te recomiendo el reposo vocal silencioso. Porque si tú terminas clase, te pones a hacer ejercicios y continúas con la siguiente clase, tus cuerdas vocales no han parado. Entonces lo ideal es que pares, las cuerdas vocales se relajen, estés en silencio, estés tranquilo, 10, 15 minutos y arranques con tu siguiente actividad. Eso es la mejor manera. ¿El propóleo es bueno para los que tienen disfonía o para los que tienen tensión fonatoria? Bueno, es también un expectorante natural, te lo recomiendo mucho, pero no en caso de disfonía, o sea, es más como a la hora de tener mucha congestión o muchas flemas. ¿Qué proporción de gelatina sin sabor? Es una cucharada de gelatina sin sabor a un tarro de agua que puede ser el común de 600 mililitros. La puedes diluir en un poquito de agua tibia si quieres antes, porque hay personas que no les gusta la contextura. Al agua fría nunca, porque cuando esa agua se vuelve al clima ya esa es una gelatina. Entonces tiene que ser agua al clima. ¿Qué puede ocasionar que tenga laringitis varias veces al año? Así no uso la voz con frecuencia. Mira, lo que pasa es que la laringitis puede aparecer posterior a un cuadro viral. Entonces tienes que analizar si te dio de pronto una gripa, casi siempre después de que, cuando una persona trabaja con la voz, casi siempre después de una gripa, le da una laringitis. También tienes que mirar el entorno, si estás con episodios de crisis alérgicas, porque también cuando tenemos alergias muy fuertes, también nos puede desencadenar una laringitis. ¿Qué tan efectivas son las bebidas calientes en las noches? Depende para lo que las estés usando. Pero no habría ningún problema en que consumas algo caliente después de que hayas terminado tu jornada laboral, siempre y cuando no sientas que estés generando un contraste de temperatura. Es decir, terminaste clase a las 6 de la tarde y estás muy cansado, inmediatamente no te vayas a tomar algo caliente. Espera un tiempo prudente, más o menos una hora, hora y media, para poder tomar una bebida caliente o una fría, porque tampoco les va a decir que no pueden tomar nada frío o caliente o que no se pueden comer un helado. Sí lo pueden hacer, pero no lo hagan inmediatamente después de terminar una jornada laboral. Listo, por aquí terminamos las preguntas. Continúo entonces, ya estamos terminando la actividad. Vamos a hablar un poquito sobre las medidas preventivas para los cuidados de la voz. Lo primero entonces, como empezamos esta actividad, realizar una respiración de manera adecuada. Yo creo que de ahí parte que tengamos una muy buena voz, tratar de articular los sonidos de forma correcta sin forzarnos. Básicamente es nuestra cotidianidad. Nosotros difícilmente vamos a hablar forzado, ¿cierto? Emplear un ritmo de emisión vocal correcto, no hablar muy rápido ni muy monótono. Esto es muy cultural, como se los dije ahorita, pero si usted siente o le han dicho, ves que estás hablando muy rápido, entonces trate de hacer ejercicios que le ayuden a hacer una corrección de esa emisión vocal. O si te han dicho, o lo puedes percibir cuando estás en una actividad con participación de público y sientes, uno se da cuenta, el público se duerme o el público no es participativo. Entonces, en estos casos yo tengo que empezar a ver qué es lo que está pasando. ¿Será que es mi prosodia? ¿Será que no estoy enganchando con mi público? Algo está pasando. Evitar en lo posible la tos o el carraspeo. Inclusive, si estoy necesitando carraspear para poder aclarar la voz, es mejor toser, ¿sí? Pero si puedo evitar carraspear y toser y mejor tomar agua, sería perfecto.
Sonarse la nariz con excesiva fuerza, sí, ustedes saben que hay personas que cuando se suenan la nariz, eso retumba la casa, entonces mucho cuidado con eso, porque en estos momentos hay unos golpes de cuerdas vocales muy, muy fuertes. Y evitar los gritos, como les dije ahorita, todos tenemos unos límites de volumen, tanto alto, es decir, yo sé hasta qué punto puedo hablar duro sin hacer un sobreesfuerzo y sin gritar, pero hablar en susurro mucho tiempo también es un sobreesfuerzo. Entonces, si yo hablo mucho en susurro porque estoy en un ambiente silencioso y prefiero hablar así, mucho cuidado porque esto también es un sobreesfuerzo. Introducir descanso y silencio cuando se ha forzado demasiado la voz. Esto se los he repetido toda la actividad. Reposo vocal silencioso. Realizar diariamente ejercicios de vocalización. Ejercicios de vocalización como movimientos de labios, movimientos de lengua. Ejemplo, llevar la lengua arriba y abajo, tratar de tocarme la nariz con la lengua, tirar besos. Todo este tipo de ejercicios nos va a ayudar a soltarnos en cuanto a la vocalización. Y no hablar mientras escriben en la pizarra. Esto es pues directamente para los profes. Y es que cuando estamos hablando directamente al tablero, ¿qué sucede? Primero, que si le estoy hablando al tablero, se me ahogó la voz en esa pared, porque no tengo un espacio hacia donde proyectar, entonces tengo que hablar más duro. Y segundo, si le estoy hablando al tablero y estoy escribiendo, me estoy inhalando o la tiza, si es que todavía son salones con tablero de tiza, o el marcador, que igual también es muy dañino. Entonces lo voy inhalando porque acuérdese que en la medida en que hablamos, respiramos por la boca. Entonces me estoy tragando esos componentes y eso evidentemente me va a generar algún problema. Bueno, acá tengo una información que de pronto les puede interesar sobre el uso de los audífonos. Esto no tiene puntualmente que ver con la voz, pero pues les quería traer las recomendaciones. Yo sé que en este momento todos, absolutamente todos estamos trabajando de audífonos y de micrófono algunos. Entonces, a nivel auditivo, esto nos puede afectar un poco. De hecho, esto nos da entrada y pie a que programemos para dentro de poco tiempo una capacitación de conservación auditiva. Entonces, les cuento. Hay unas recomendaciones puntuales que deberíamos estar siguiendo para no alterar nuestra audición. Yo sé que para algunos ha sido difícil, que a algunos les genera dolor en pabellón auricular, que a algunos les genera migrañas, ¿cierto? Entonces, recomendaciones básicas, mantener los volúmenes de los equipos en término medio bajo, donde yo todavía pueda escuchar pero me sienta con confort. A veces ponemos el volumen lo más alto posible y no nos damos cuenta que si lo mermamos lo podemos escuchar sin ningún problema. Ustedes han visto que los celulares traen un nivel de volumen y cuando sobrepasamos ese nivel de volumen nos manda una alerta y nos dice que los altos volúmenes en los equipos pueden generarnos daños auditivos. Entonces eso fue porque a nivel de legislación internacional obligaron a las empresas de celulares a mandar esa alerta porque la gente no estaba teniendo en cuenta eso y escuchaba esos equipos a altísimo volumen. Y no sé si les ha pasado que tienen a alguien cerca o cuando vamos en el transporte público o inclusive en nuestras propias casas y hay alguien escuchando música con audífonos y uno le pasa por el lado y se siente lo que está escuchando. Entonces eso es un indicador de que esa persona está escuchando con ese equipo a altísimo volumen. Y ahí la recomendación definitivamente es bájelo hasta donde usted sienta que escucha. Y si pregúntele a alguien que esté cerca si alcanza a escuchar. Y si esa persona alcanza a escuchar, es porque dos, o una, usted está escuchando, usted está teniendo problemas de audición, o definitivamente, pues el volumen del equipo es bastante alto y la otra persona lo puede percibir en el ambiente o porque está en un ambiente silencioso.
hay que tener una alternancia con esos equipos, tratar de descansar durante el día del uso de ellos, tratar de que no sea durante toda la jornada laboral. Listo, para reuniones está bien, no tendríamos problema en utilizarlos, pero si es para escuchar música, ya ahí sí no es recomendable. O sea, escuchar música un ratico con audífonos está bien, pero ya cuando yo lo hago durante toda la jornada laboral, ahí sí ya estoy teniendo un abuso con mis oídos. Los oídos también se fatigan y uno puede identificar esto por medio de pitos o zumbidos que se sienten eventualmente. No voy a profundizar mucho, que no es el tema, pero entonces ya estas son las últimas recomendaciones. La regla del 60-60 es 60 minutos usando los audífonos a menos del 60% del volumen que permita el equipo. Lo que les decía ahorita, preguntarle a alguien que está cerca si está escuchando lo que yo estoy escuchando. Y con respecto al televisor, es sentarme frente al televisor y bajar el volumen hasta el volumen mínimo al que yo puedo escuchar. Y igual, si hay una persona en el ambiente que diga eso está muy duro, es porque hay algo que me puede estar alertando que yo esté teniendo problemas auditivos. Bueno, creo que hasta acá vamos a hacer la última tanda de preguntas y respuestas. ¿Cómo se logra mantener un nivel de tono-volumen constante? Cuando sucede un desequilibrio de volúmenes mientras se habla, ¿es síntoma de alguna patología? No necesariamente. Mira, el volumen constante creo que nos llevaría a una monotonía vocal y por lo tanto perderíamos la interacción adecuada. Tenemos que jugar con el volumen. En lo que no debemos recaer es en utilizar un volumen demasiado alto o llegar al grito. Pero si tú juegas con el volumen, bajando, subiendo, vas a captar más fácil la atención de tus interlocutores. Y no se genera ninguna patología a menos que estés gritando mucho. Listo. El efecto de las bebidas calientes en la voz, positivo o negativo. Bueno, no, mientras estemos hablando no va a generar un efecto positivo, ¿sí? Como les digo, mientras estemos hablando, que sea solamente al clima, pero al final del día podemos consumir bebidas calientes sin problemas y yo espero un tiempo prudente antes de, pues como generándole un reposo a los pliegues vocales. ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta con el café? Bueno, no como les decía ahorita, el café obviamente va a generar una deshidratación de la mucosa laríngea, entonces hay que tratar de evitar al máximo el consumo del café. Si consumen café descafeinado, no quiere decir que no tenga cafeína, tiene menor cafeína, preferible que consuman café descafeinado que el café normal. No sé si tienen alguna otra pregunta, si no es así, entonces hemos terminado. Espero que haya sido pues de su agrado y que tengan acá herramientas para poder empezar a aplicar en su cotidianidad. Les voy a dejar en el chat mi correo electrónico por si tienen dudas o inquietudes personales. Yo con mucho gusto les puedo colaborar y les respondo pues como a lo que se les presente. Y espero igual pronto estarles haciendo la invitación a la actividad de conservación auditivo. Que tengan una muy feliz tarde.